Si el verdadero poder global no se mide en armas nucleares ni en votos en la ONU, sino en barriles de petróleo. Durante más de un siglo este recurso ha alimentado la economía, las guerras, las alianzas y los conflictos. Pero hoy, el tablero energético global está cambiando. Nuevas rutas, nuevas monedas, nuevas potencias. ¿Estamos ante el declive del orden energético liderado por Occidente? ¿O solo frente a una transformación de sus formas? En este análisis exploraremos cómo el petróleo ha sido usado como arma geopolítica, por qué su dominio aún no ha terminado y qué escenarios podrían definir el futuro energético del mundo. Quédate hasta el final. Lo que está en juego no es solo el precio de la gasolina, sino la arquitectura misma del poder global. ¿Cómo el petróleo se convirtió en herramienta de dominio mundial? ¿En qué momento un líquido oscuro enterrado bajo la tierra pasó a dictar las reglas de la política global? El petróleo se convirtió en el eje del poder mundial en el siglo XX. No fue un accidente, fue una revolución silenciosa que transformó imperios y derribó gobiernos. Durante la Primera Guerra Mundial, quedó claro que quien controlaba el suministro de combustible controlaba la movilidad, la logística y la capacidad de combate. La Segunda Guerra lo confirmó. El petróleo no solo alimentaba tanques y aviones, sino que definía quién podía luchar y quién no. Fue entonces cuando Estados Unidos tomó la delantera. Su vasto territorio y reservas lo posicionaron como líder energético. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1945 con el Acuerdo de Quincy, una alianza estratégica entre el presidente Franklin Delano Roosevelt y el rey Abdulaziz de Arabia Saudí. A cambio de protección militar, Estados Unidos aseguraba acceso privilegiado al petróleo saudí. Ese pacto no solo cimentó una relación bilateral duradera, sino que dio nacimiento a una estructura global, el sistema del petrodólar. Desde entonces, prácticamente todo el comercio petrolero se realizó en dólares. Esto obligó a todas las economías del mundo a acumular esa moneda para poder comprar energía. Y ese simple hecho otorgó a Estados Unidos una ventaja financiera extraordinaria. Podía financiar déficits, controlar flujos de capital y ejercer sanciones con una efectividad sin precedentes. Los 5 mayores productores de petróleo en 2024 son: 1. Estados Unidos, 12,9 millones de barriles por día, 13,6% del total global. 2. Arabia Saudí, 10,4 millones de barriles por día, 10,9% del total global. 3. Rusia, 10,1 millones de barriles por día, 10,6% del total global. 4. Canadá, 4,6 millones de barriles por día, 4,8% del total global. 5. Irak, 4,2 millones de barriles por día, 4,4% del total global. Pero el poder del petróleo va más allá del combustible. Su dimensión petroquímica ha extendido su relevancia a industrias enteras. Plásticos, fertilizantes, farmacéuticos, textiles y tecnología dependen, en mayor o menor medida, de derivados del crudo. Controlar el petróleo en muchas formas es controlar los cimientos materiales del mundo moderno. ¿Quiénes están cambiando las reglas del juego energético hoy? ¿Puede sobrevivir el sistema del petrodólar en un mundo donde las potencias emergentes desafían sus reglas? China es actualmente el mayor importador mundial de petróleo, con más de 10,9 millones de barriles diarios. A diferencia del pasado, ha diversificado sus fuentes. Compra crudo a Rusia, Irán, Angola, Venezuela y Brasil. En 2023 superó a Arabia Saudí como principal socio energético de Moscú. Además, ha comenzado a pagar parte de estas importaciones en yuanes, a través de contratos en la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái. India también ha transformado su estrategia. Entre 2021 y 2024 incrementó sus compras de petróleo ruso del 2% al 30%, aprovechando los descuentos por sanciones occidentales. Refuerza sus lazos con Irán y los países del Golfo. Invierte en infraestructuras como el puerto de Chabahar y recurre a monedas locales en acuerdos bilaterales. Más allá de Asia, países como Turquía, Brasil, Sudáfrica e Irán también impulsan intercambios energéticos en monedas propias. Esta tendencia erosiona el dominio del dólar en el comercio global de petróleo.
Al mismo tiempo, emergen nuevas rutas logísticas, como el Corredor Internacional Norte-Sur o la Ruta de la Seda Energética China, que reducen la dependencia de puntos estratégicos controlados por Occidente. El sistema se fragmenta, pero gana autonomía y resiliencia en un entorno multipolar. ¿Cómo se vinculan energía, guerra y estrategia global? ¿Puede un recurso fósil reconfigurar alianzas globales y desencadenar conflictos? La respuesta corta es sí, y la larga la hemos vivido desde 2022. La invasión rusa a Ucrania actuó como catalizador para acelerar un cambio geopolítico que ya estaba en marcha. Europa, dependiente históricamente del gas ruso, más del 40% antes del conflicto, se vio forzada a actuar de manera urgente, diversificar sus fuentes y redefinir su estrategia energética. Noruega, Argelia, Qatar y Estados Unidos pasaron a ser sus principales proveedores, especialmente a través de gas natural licuado. La instalación de nuevas terminales de regasificación en Alemania, Países Bajos, Italia y Polonia fue prioritaria. Al mismo tiempo, se reactivaron proyectos solares y eólicos estancados y se aumentaron los subsidios a la eficiencia energética. Sin embargo, este movimiento también ha tenido costes. La energía es hoy más cara y menos estable en Europa. Rusia, por su parte, no se quedó inmóvil. Redirigió sus exportaciones hacia Asia. China e India absorbieron gran parte del petróleo que antes iba a Europa. Esto no solo alivió el impacto de las sanciones occidentales, sino que también fortaleció los vínculos entre estas potencias. El mensaje fue claro: existe un mundo energético fuera de Washington y Bruselas. El caso de Arabia Saudí es particularmente revelador. Históricamente, uno de los pilares de la estrategia energética estadounidense ha comenzado a distanciarse. En 2024, el reino ingresó oficialmente al grupo BRICS, junto a Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Argentina. En paralelo, ha firmado contratos con China en yuanes y ha diversificado sus inversiones estratégicas, incluyendo proyectos energéticos con Rusia e India. En África, China lidera con claridad. Angola, Nigeria y Sudán del Sur figuran entre sus principales socios energéticos. A diferencia de Occidente, que ha centrado su política africana en seguridad y contraterrorismo, Pekín ha invertido masivamente en infraestructura energética, desde oleoductos hasta refinerías y redes eléctricas. América Latina también está jugando sus cartas. Venezuela, aún bajo sanciones, ha encontrado apoyo en Irán, China y Rusia para mantener en funcionamiento su infraestructura petrolera. Brasil ha emergido como un actor clave en la exportación offshore, con gigantes como Petrobras liderando exploraciones en aguas profundas. México, en tanto, ha reforzado su estrategia de soberanía energética con la expansión de Pemex y la modernización de refinerías. En todos los casos, vemos una tendencia clara: la energía como eje de alianzas no occidentales. Los bloques liderados por Estados Unidos y Europa están perdiendo exclusividad, y nuevas arquitecturas energéticas más regionales y menos alineadas se están consolidando. ¿Cómo responde el mundo a esta nueva realidad energética? ¿Quién pierde y quién gana cuando las reglas del juego energético cambian? La reacción internacional ha sido ambivalente, incluso contradictoria. Por un lado, los países del G7 intentan preservar el sistema heredado de Bretton Woods, mercados abiertos, comercio dolarizado y sanciones como instrumento de presión. Por otro, reconocen que ese sistema ya no puede sostenerse sin ajustes profundos. Estados Unidos ha intensificado su diplomacia energética, ha presionado a sus aliados para limitar la compra de petróleo ruso, ha liberado reservas estratégicas para estabilizar precios y ha incentivado la producción local mediante subsidios como los incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación. Sin embargo, su poder para dictar términos ya no es absoluto. Europa, mientras tanto, enfrenta una paradoja. Aunque impulsa con fuerza la transición energética, sigue siendo altamente dependiente de recursos externos. Su apuesta por el gas natural licuado de Estados Unidos ha aumentado la dependencia transatlántica, pero también ha generado tensiones. Los precios elevados del gas estadounidense respecto a los asiáticos han despertado críticas internas. Alemania y Francia, por ejemplo, exigen condiciones más favorables para su industria. China y Rusia han capitalizado esta situación. Ambos países lideran una narrativa de autonomía energética, presentándose como alternativas al modelo occidental. A través del BRICS y otras plataformas multilaterales, promueven monedas locales, acuerdos regionales y nuevas rutas de transporte. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, liderados por Arabia Saudí y Rusia, han optado por una estrategia de reducción de producción para sostener precios, demostrando que aún tienen capacidad para sacudir los mercados.
Esta decisión ha generado fricciones con Estados Unidos, especialmente cuando se produce en contextos de inflación global. La respuesta internacional es reflejo del nuevo mundo que habitamos. Nadie tiene el control total. La energía ya no se rige por una sola brújula y las respuestas globales son tan fragmentadas como el sistema que intentan gobernar. ¿Qué escenarios futuros nos deja este nuevo tablero energético? ¿Estamos ante el final del petróleo o solo ante el final del monopolio sobre él? El mundo consume actualmente cerca de 100 millones de barriles diarios. Las reservas probadas ascienden a unos 1,7 billones de barriles. Si el consumo se mantiene estable, quedan unos 50 años de suministro. Pero el verdadero desafío no es físico, sino político. ¿Quién controlará ese petróleo? ¿Cómo se transportará? ¿Y en qué moneda se pagará? El Ártico se perfila como una nueva frontera energética. Con el deshielo acelerado, vastos recursos antes inaccesibles están ahora al alcance. Según estimaciones del US Geological Survey, podría contener hasta el 13% del petróleo no descubierto del planeta y el 30% del gas natural. Este potencial ha atraído a potencias como China, Rusia, Estados Unidos y Canadá. La región históricamente neutral está siendo militarizada. Bases, rompehielos, patrullas y satélites orbitan ahora sobre un territorio que podría ser clave en la próxima década. Otra tendencia estratégica es la desdolarización del comercio energético. El yuan chino se ha consolidado como moneda de referencia en contratos con Irán, Rusia y varios países africanos. El rublo, el dirham emiratí e incluso el oro digital empiezan a figurar en acuerdos bilaterales. Aunque el dólar sigue siendo dominante, su hegemonía ya no es indiscutible. Los escenarios futuros pueden agruparse en tres ejes principales. 1. Fragmentación energética. Se consolida un sistema de acuerdos bilaterales, monedas locales y rutas regionales. El orden global pierde cohesión pero gana flexibilidad. 2. Militarización del suministro. Aumentan los sabotajes, ataques a oleoductos y disputas territoriales. La energía se convierte en causa directa de conflicto armado. 3. Disrupción tecnológica. Avances en eficiencia energética, inteligencia artificial aplicada a predicción de demanda y nuevos desarrollos en hidrógeno o almacenamiento podrían redefinir completamente las reglas del juego. A largo plazo el petróleo no desaparecerá de golpe, pero sí dejará de ser el centro absoluto del sistema energético. Y en esa transición el equilibrio entre cooperación y competencia definirá si el mundo avanza hacia una nueva estabilidad o hacia una fragmentación crónica. La era del petróleo no ha terminado. Cambio de rutas, actores y reglas. El fin del dominio energético de Estados Unidos abre paso a un mundo más fragmentado, competitivo e inestable. Ya no se trata solo de producir, sino de con quién y cómo se comercia. En este mundo global, solo quien conoce su historia y entiende el presente puede anticiparse al futuro. Si quieres entender el nuevo orden global, este es tu canal. Suscríbete, comparte y comenta, porque lo que no se comprende no se puede transformar.